Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Yerica Alexandra Rusi Porras. Pertenezco al grupo número 8 de la asignatura Descripción, Organización de Archivos con la docente Marlene Salazar Ramos, al cual vamos a realizar la presentación del tema de los procesos de organización de los archivos. El primer proceso que vamos a ver es la parte de clasificación documental. Entonces, ¿esto qué se refiere? Se refiere a aquellas operaciones técnicas administrativas donde se realiza la identificación y agrupación de los documentos que tienen características similares y comunes a los de acuerdo a la estructura organizacional de una institución, de una empresa y de acuerdo también a las funciones organizacionales que realiza esta institución. Entre ellas encontramos la agrupación documental. Entonces, ¿a qué se refiere? Lo uno, encontramos el fondo documental, que es la totalidad de todos los documentos producidos y recibidos por una institución o una persona jurídica, de acuerdo a sus funciones. La otra segunda parte es la sección documental. Esta es la subdivisión del fondo de la producción documental de una unidad administrativa de acuerdo a sus funciones. La subsección documental es la subdivisión de la sección documental. Este recibe el nombre de la oficina, de una división y tiene a cargo de acuerdo a sus funciones o actividades específicas que realiza cada dependencia. El tercero es la serie documental. Es el testimonio documental de las actividades desarrolladas por una de la misma entidad al cumplimiento de sus funciones. Cada sección y subsección está conformada por documentos agrupados por series. La subserie es la subdivisión de la serie documental. Esta está conformada por un conjunto de unidades documentales producidas por acciones semejantes. También encontramos la unidad documental. Es el resultado físico de una actividad que realiza las unidades administrativas de acuerdo a las funciones realizadas. Esta se divide en dos, en simples, que está constituida por un mismo documento o tipología documental, y la compuesta está conformada por varios documentos que corresponden la secuencia de un mismo trámite. Y la tipología documental son las actividades personales como administrativas que reflejan el soporte. Entonces ya puede ser en papel, en CD, en cintas magnéticas y en otros formatos. Recordar que la clasificación documental se refleja por la estructura organizacional de cada entidad, de tal forma que éstas se realizan agrupaciones documentales correspondiente a las subdivisiones que conforman una institución. Para fácil entendimiento, pues voy a realizar un ejemplo. Entonces, por ejemplo, la agrupación documental contra la estructura organizacional. Entonces encontramos el fondo documental, que es la agrupación documental. Encontramos la estructura orgánica, es la entidad. Las secciones documentales son las dependencias de mayor jerarquía y las subdivisiones documentales son los grupos de trabajo que se realizan en esa subdivisión. Entonces, como por ejemplo, digamos que el fondo en la entidad Universidad Pontificia Bolivariana. La sección documental sería Vicerrectoría Académica y la subsección documental sería el Departamento de Biblioteca. Un ejemplo de serie encontramos que son los expedientes. Entonces digamos que en el Departamento de Biblioteca tiene la parte de la serie de adquisición y compra de libros. Entonces dentro de esa serie hay una subserie o una subserie. Sería lo que es la parte de adquisición por los docentes o las facultades de ingenierías, por ejemplo, y se hace lo que es la parte de cotización, que es una tipología documental, está asociada también por la compra y el nombre de la factura de los proveedores.
Encontramos también dentro de la clasificación algo muy importante, reconocer el principio de procedencia. ¿Eso a qué se refiere? A que vamos a identificar los creadores del documento. Esto es muy importante. Como en la parte institucionales encontramos toda la totalidad de los documentos producidos por una entidad, que es el fondo documental. Y en la parte administrativa, las procedencias de las dependencias de acuerdo a la estructura jerárquica de las secciones y subsecciones. Encontramos también el principio de orden original. ¿Eso a qué se refiere? A que un expediente que está conformado de acuerdo al tema o de acuerdo a las funciones realizadas por la dependencia o la institución, vamos organizándolo de acuerdo al orden o a la forma que se ha creado ese documento, el orden cronológico. Uno de los formatos muy importantes para la parte de clasificación es el cuadro de clasificación documental, donde ahí pues analizamos el código de la serie, su serie, de la dependencia. Se especifican algunos campos a los cuales este es muy importante para identificar la información y poderla clasificar muy bien. El segundo proceso de la organización de archivos tenemos la valoración documental. Entonces, ¿qué se refiere a la valoración documental? Es aquel proceso donde se realiza la elaboración de las tablas de retención documental o de las tablas de valoración documental. Es una actividad que se realiza previa antes de la organización física de los documentos. ¿En qué consiste esto? Consiste sobre todo en analizar, darle valores primarios y secundarios a las series documentales. Entonces, ¿eso qué nos permite? A darnos plazos en la parte de la transferencia de los documentos, el acceso a que tiene esa información y la conservación o eliminación total de este. Entonces, primera etapa que vamos a ver y es muy importante, lo que es la parte de valoración primaria. En esta valoración primaria, ¿qué se realiza? Entonces se realiza un análisis de todo y se determinan algunos aspectos que tienen que ver con el trámite. Esto se hace un plazo de precaución de los documentos en donde llegan a reposar. Bueno, uno de esos valores encontramos el valor administrativo. Entonces, ¿esto a qué se refiere? Eso se refiere y está relacionado todo con el desarrollo administrativo, que se obtiene testimonio sobre el cumplimiento de las actividades o funciones administrativas. Encontramos el valor jurídico. Esto se hace referencia a la clasificación de un valor primario. Está fundamentado en las normas legales sobre aquellos aspectos administrativos, fiscales o contables. El otro es el valor fiscal. Ese hace referencia a aquellos documentos de tipo contable y de servicio como testimonio. Entonces son como los egresos, los ingresos, las cuentas, los movimientos económicos de una institución. El valor contable son aquellos documentos que soportan el conjunto de esas cuentas, de esos registros, de esos ingresos, de esos egresos, de movimientos económicos de una entidad, ya sea pública o sea ya privada. Esto se hace referencia a, por ejemplo, en las facturas, lo que son la parte de cuentas de cobro y otros soportes contables que hacen validar este valor fiscal anterior. El documento de valor legal o civil o penal son aquellos atributos que poseen los documentos frente a un proceso de tipo civil o penal. Entonces están como las actas de comité, las resoluciones, decretos, proyectos, programas. El segundo valor, que es el valor secundario, ¿eso a qué se hace referencia? Esos archivos son históricos. Esta calidad de estos documentos son basados en la parte de la utilidad secundaria, como son la parte científica, histórica, social y cultural, que esta brinda información y posee una información muy importante para la sociedad y sirve también para testimonio. ¿Y que son interesados en estos valores secundarios, en esa información secundaria? Entonces están interesados sobre todo en la parte de investigadores y científicos que hacen parte para la investigación y para el patrimonio cultural de una nación. En este valores secundarios se subdivide en valores
hasta bien, por ejemplo, el valor informativo. Entonces, ¿esta qué se hace referencia? Es la elaboración de cualquier actividad de una parte de administración. Entonces, se trata de información que contiene documentos sobre personas, lugares, acciones de una organización. El otro valor es el valor evidente. Son aquellos documentos que revelan el origen de una institución o de una organización y el desarrollo de las instituciones a nivel de los años, ya sean públicas o privadas. El otro es el valor institucional. Entonces son documentos que sirven de prueba para algún acontecimiento que es muy importante o relevante de una entidad. Y el valor científico determina que esta información es útil para el desarrollo de la investigación de la sociedad. Los valores secundarios se pueden subdividir en histórico. Se refiere a la utilidad que representa este documento. Este reconstruye los hechos vividos en el pasado. El científico hace referencia a la utilidad que representa este documento para la investigación de los hechos observados actuales o en el pasado, y también nos sirve como procedimientos científicos a conocer y controlar o las causas de algún fenómeno. Y el valor cultural, hace referencia a los valores y tradiciones de una sociedad y de una época determinada. Uno de los instrumentos importantes en la valoración documental encontramos el instrumento de valoración de tablas de retención documental y tablas de valoración documental. Bueno, en la parte de selección documental se realiza un proceso de selección documental. Entonces, ¿qué primero debemos hacer? Selección de los documentos. Entonces, encontramos la parte de adquisición del documento y la selección de información. En el segundo paso de la selección documental de este proceso es el análisis documental. Hay una parte que es del resumen, que es la selección del contenido informativo, y la parte de indización, que es la selección del contenido temático. Y la parte de difusión, entonces la búsqueda y la recuperación para seleccionar la información. Ahora sí vamos como la parte del proceso de organización de qué es la selección documental. Entonces, ¿esta qué se opera o qué se relaciona? Entonces, uno, se identifica y se extrae una serie documental de pequeña cantidad, a la cual son carpetas, expedientes, de que hagan una parte de representación de carácter importante o algo representativo para el traslado de los archivos históricos con el fin de la conservación permanente. Entonces, un ejemplo, encontramos las facturas. Sabemos que esta se hace por grandes cantidades de volúmenes, a las cuales pues escoge alguna parte a la cual llega más adelante a pasar archivo histórico, y esta nos sirve como representación de algún tiempo de testimonio histórico. El otro proceso es muy importante también, que es la ordenación documental. En este proceso se realiza la ubicación de los documentos en las series documentales, dándole una disposición física a cada uno de estos documentos en un sistema de ordenación. ¿Ese sistema en qué consiste? En el sistema, uno de estos ejemplos es el alfabético. Entonces, alfabético general se refiere a la organización de la A hasta la Z. El onomástico, que se hace referencia a los nombres. El temático por temas, el geográfico por regiones, nombre de países, y el topográfico. También encontramos el sistema de ordenación numérico. Este es una numeración simple, sencilla, puede ser también el parte cronológico por fechas y el decimal. Y el parte mixto, que es la combinación tanto alfabético como numérico. Otro proceso de organización de archivos es la descripción documental. ¿Esto qué nos permite o qué hacemos en este proceso? Este consiste en consignar determinados datos que me permiten identificar el documento y recuperar de la información de acuerdo a los archivos históricos de gestión o central. Esto se realiza durante todo el largo del ciclo de vida de los documentos. Esto nos permite ¿qué?
analizar los documentos teniendo en cuenta algunas características tanto internas como externas del conjunto de datos que son necesariamente para su localización. Uno de ellos es el instructivo del inventario documental. Otro formato que es muy importante es el inventario documental en el cual estoy realizando la proyección de este, y también encontramos lo que son la parte de esa información, la transferencia documental, la descripción de qué se pasa del archivo de gestión al archivo central y del mismo de central al histórico. Las características internas entonces nos hace referencia a la entidad productora que lo realizó, la institución que lo generó o la persona, ya sea persona natural o persona jurídica. Otra importante característica interna es la fecha y el lugar de la producción. Eso se hace referencia cuando se generó el documento. Las características externas, entonces, es la forma en que se transmite la información, ya sea gráfica, textual, visual. El tipo de documento, entonces se identifica la estructura, si es una carta, si es un oficio, si es un informe. La otra es el formato, cuáles son las características físicas del documento, si este viene en un tamaño de carta, oficio, en CD, en otros formatos que se conforman como microfilmas, diapositivas. Lo otro es la cantidad. Esto se hace referencia a la carpeta o al expediente, que si viene en carpeta, en legajo, en volumen, en la hoja, en tamaño. Y la otra es la forma, que se referencia a la parte de la autenticidad del documento, si es origen, si es copia, si es una reproducción, si es digitalización. A continuación voy a hablar sobre la parte de la normatividad de los procesos de organización de los archivos. Entre ellos encontramos el Acuerdo 002 del 2004, que establece los lineamientos para la organización de los fondos acumulados, en el cual habla en el artículo 1, 2 y 3. El Acuerdo del Archivo General de la Nación, el 042 del 2002, establece los criterios para la organización de los archivos de gestión en entidades públicas y privadas. Este es el artículo 1, 4 y 7. El Acuerdo del Archivo General de la Nación, el 015 del 2003, que adiciona al parágrafo del Acuerdo 041 del 2002, habla sobre la integración del Comité de Archivos de las entidades públicas en procesos de liquidación, que es el artículo número 3. El Acuerdo del Archivo General de la Nación, el 007 de 1994, se crea el Comité Evaluador de los documentos de los departamentos que determina la integración y fijan las funciones. Estos hablan sobre el artículo 4 del parágrafo 18, 18A y el 19 parágrafo. El Acuerdo del Archivo General de la Nación, el 041 del 2002, al cual se reglamenta la entrega de los archivos de las entidades que se liquiden, se fusionen, se supriman o se privaticen. Eso habla el artículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. También habla el Acuerdo del Archivo General de la Nación, el 006 del 2011, que se reglamenta la organización y el manejo de los expedientes pensionales. Esto habla el artículo número 1. El Acuerdo del Archivo General de la Nación, el 011 de 1996, este establece criterios de conservación y organización de los documentos. Artículo número 1. El Acuerdo del Archivo General de la Nación, el 002 del 2014, establece los criterios básicos de organización y control de la creación y consulta de los expedientes. La circular del Archivo General de la Nación, la 07 del 2002, que trata sobre la organización y conservación de los documentos de los archivos de las entidades de la rama ejecutiva en el orden nacional. También encontramos la circular del Archivo General de la Nación, la 01 del 2003, que trata sobre la organización y conservación de los documentos de archivo. La circular del Archivo General de la Nación, del DAFP,
La 012 del 2004 habla sobre las organizaciones de las historias laborales. Y la circular del Archivo General de la Nación de AFP, la 004 del 2003, también habla sobre la organización de las historias laborales. La circular del Archivo General de la Nación, la 01 del 2004, habla sobre el inventario de documentos a eliminar. La circular del Archivo General de la Nación, la 01 del 2003, dirigida a gobernadores, alcaldías, controladores de archivos, el asunto de la organización y conservación de los documentos de archivos. El decreto 1382 de 1995 reglamenta la obligación de la presentación de las tablas de retención documental. Eso se encuentra en el artículo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. También el decreto 4124 del 2004, derogado por el decreto 2578 del 2012, al cual reglamenta un sistema nacional de archivos y se da otras disposiciones a los archivos privados, con el propósito de crear procedimiento de políticas, estrategias en la gestión y manejo de los documentos de archivos en el territorio colombiano. Eso habla en el artículo número 1. El decreto 1515 del 2013 reglamenta la transferencia secundaria y documentos del valor histórico al Archivo General de la Nación. Y la Ley 594 del 2000 establece la conformación de archivos públicos, la creación y organización y control de los archivos, que establece el artículo número 11. Y la Ley 1430 del 2011 establece los requisitos que debe reunir un expediente para la formación, acumulación y organización y acceso a este, que es el artículo número 36. Y también encontramos la resolución del Archivo General de la Nación, la 147 de 1997, que se crea un comité de transferencia de la documentación histórica al Archivo General de la Nación. Pues esta es toda la información que pude procesar y encontrar. Espero que sea de mayor utilidad a todos ustedes. Muchísimas gracias a la docente Marlene y a todos mis compañeros. Feliz noche, feliz tarde, feliz día.